Himno número 325. Amén, hermanos. Pueden ocupar sus lugares. Dejamos el tiempo con nuestro hermano Abner. Hola, hermanos. Bueno, algunos quizás no se dieron cuenta, otros dijeron, pasó algo, o sea, no pasó nada. Y otros dijeron, sí, fue una equivocación. Gustavo dijo algo que algunos quizá percataron, el lapsus, la epístola del apóstol Marcos. ¿No? Para los que quizá no conocen la definición de los términos, quizás sí ha sido apóstol en el margen de un enviado. Puede ser un enviado. Pero el género literario de Marcos se llama género de evangelio, género biográfico, pero más como evangelio, y género epistolar son las cartas como Romanos, Corintios, etc., para que alguno no salga por ahí confundido. Pero es un lapsus, no es que Gustavo quiso ahí confundirlos. Muy bien, en el pasaje que hoy vamos a reflexionar sobre Santa Cena, ha llevado a algunos
pastores, youtubers en la actualidad para soltar su lengua, voy a usar esta expresión, soltar su lengua, a veces inclusive llegando al insulto, porque hay que defender la verdad, aunque duela a quien duela. Es verdad que hay que defender la verdad, pero se justifica acciones deplorables que uno ve en los apologistas de YouTube, usando ejemplos del Señor Jesús cuando discrepa con los fariseos, usando ejemplos del apóstol Pablo discrepando con Pedro, usando ejemplos de Judas discrepando con los falsos maestros, Judas, el hermano del Señor, no el Iscariote. Y hoy quiero mostrar de que sí, podemos discrepar y denunciar. Denunciar cuando alguien está haciendo cosas negativas y está afectando el bienestar de la iglesia, por un lado, bienestar de la iglesia, y por otro lado, está afectando la doctrina básica. Muy bien, vamos a Gálatas, por favor. Capítulo 2. Versículos 11 al versículo 21, es un pasaje bastante largo. La primera parte va a hablar de lo que Pablo ya va a decir hipocresía de Pedro. La hipocresía de Pedro, la doble cara de Pedro. Un apóstol discrepando con otro apóstol, Pablo tenía razón. Vamos a decir, tenía razón. Y veamos el testimonio de Pablo, lo que cuenta él. Dice, versículos 11 en adelante: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Le resistí cara a cara. Una amonestación personal. Eso es lo que hay que aprender. Cara a cara. No una amonestación por YouTube, por Facebook o a través de otra persona. No, cara a cara. Bueno, Pedro es confrontado por Pablo cara a cara porque la actitud de Pedro, dice Pablo, era de condenar. ¿Cómo que de condenar? ¿Qué cosa había hecho Pedro? Pues, versículo 12. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo es el líder de la iglesia en Jerusalén, es el hermano del Señor o medio hermano del Señor que está en en el liderazgo de la iglesia judía en Jerusalén. Y Jacobo envió unos emisarios, representantes, para recibir informes. ¿Qué cosa pasa con las iglesias allá en Antioquía de Siria? Entonces vinieron algunos judíos. Dice, antes de que vinieran estos emisarios judíos, Pedro comía con los gentiles. Comía con los gentiles, disfrutaba de la comida, la bebida, etc. Pero después que vinieron estos emisarios, representantes de la iglesia judía de Jerusalén, se retraía este Pedro, se apartaba este Pedro, ya no quería comer con los gentiles, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahí está una actitud deplorable que malogra, echa a perder la comunión de la iglesia. Una actitud deplorable, ya no querer juntarme con un grupo de hermanos, es digno de condenar, amonestar, reprender. Pero esa actitud afecta a otros, influye negativamente a otros. Cuando tú tienes una mala actitud, esa mala actitud es vista por los demás y los demás siguen tu ejemplo. Manzana podrida, pudre a las demás manzanas. Es el dicho. Ahora bien, versículo 13. Y en su simulación, en esa que yo los amo a ustedes, hermanos gentiles, pero voy a alejar un poquito porque tengo aquí a los judíos, ahora estoy con los judíos porque son mis amigos. Bueno, en su simulación participaban también otros judíos que antes comían con los gentiles.
en la misma iglesia, eran hermanos de la misma iglesia de Antioquía. De tal manera que aún Bernabé, el maestro y compañero de Pablo, compañero de su primer viaje misionero, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ese ellos incluye a judíos cristianos, miembros de la iglesia de Antioquía, y a Pedro también. Hipócritas, porque dicen amar a sus hermanos, pero cuando viene alguien de afuera a supervisar la obra, se apartan. Pero cuando vi, dice ya Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ahora ya es una amonestación pública. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, o sea, hipócritamente, y no como judío, que debes amar a los demás, conforme manda la ley, ¿no? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas que los gentiles se circunciden y hagan prácticas como los demás? No es que Pedro obligaba, pero al juntarse con los judíos que venían de Jerusalén, pareciera tomar partido. Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento, o sea, tú y yo somos judíos de nacimiento, le dice Pedro, sabiendo que el hombre, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Primera parte. Segunda parte, luego leo. Hermanos, aquí ya se está introduciendo un tema doctrinal. Entonces dije, sí, hay que amonestar, hay que advertir a hermanos que están rompiendo la comunión dentro de la iglesia con sus prácticas. Y hay que amonestar, advertir, reprender también a hermanos que con sus enseñanzas o sus prácticas están echando o distorsionando una doctrina. Ahora, Pablo tenía su carácter fuerte. Y él no tenía pelos en la lengua, como se dice. Y pudo reprender inclusive a uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Pero aún así, nosotros debemos también tomar una actitud de defender lo que es correcto. Aunque sea un líder, decir, esto está mal. Manzana podrida contamina a los demás. Si tú tienes una actitud incorrecta, examínate bien, porque estás echando a perder la iglesia del Señor. No importa el puesto que tengas, no importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa. Pero no es esto como para pelearnos con todos. Lo estoy diciendo que no es la forma de decir, como Pablo hizo eso, hay que reprender a toda la gente. No. La idea no era destruir a Pedro. La idea era salvaguardar la iglesia. La iglesia, no las personas. La segunda parte tiene que ver con Santa Cena, ahora sí. Entonces, leamos desde el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y ese es el texto que ustedes y yo debemos saber de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues por la ley
Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta segunda parte del pasaje sí tiene relación con Santa Cena. Y me voy a centrar en el versículo 20, en la parte que dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se dio a sí mismo por mí. En Santa Cena o en Cena del Señor, ¿qué recordamos? La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada vez que yo participo de la Cena del Señor, recuerdo a aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Y yo, en respuesta a eso, debo decir como Pablo: ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, si Cristo murió por mí, ahora yo debo vivir para Él. Tomar la Santa Cena hoy es recordar a aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí, y que ahora yo, que estoy vivo gracias a su muerte, debo vivir para Él. Así que los que tienen el corazón preparado para tomar la Santa Cena, la Cena del Señor hoy, pueden decir igual, ¿no? Lo vivo mi vida para Cristo. Vamos a orar. Señor, Dios bendito, a ti sea toda la gloria, toda la majestad. Te alabamos, reconocemos que eres nuestro Dios todopoderoso, nuestro protector, el que nos guía en nuestro día a día, el que nos libra de peligros y que nos ayudas en las pruebas. Gracias a ti, Señor, por toda esa misericordia que derramas en favor nuestro. Y una de esas grandes manifestaciones de amor ha sido el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Como dice este pasaje: quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Cristo Jesús me amó al punto de no solamente estar dispuesto a morir por mí, sino morir por mí. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir para Cristo. Lo que ahora vivimos en nuestra carne, que sea para que Cristo viva. Señor, bendice a tus hijos e hijas que van a participar de esta Cena del Señor. Los que vinieron con corazones preparados para esta ceremonia. Bendice, Señor. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Salvador. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Salvador. Bendice, Señor, a cada quien. Te lo pedimos esto en Jesucristo. Amén. Por favor, dos voluntarios dispuestos a servir, a Mauricio y May. Amén. En 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, es nuestro pasaje que solemos leer domingo tras domingo. Y en los versículos 23 y 24 se da la instrucción del primer elemento. Así que vamos a leer. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Obtenemos el pan, podemos participar.
Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque tenemos la copa, podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu misericordia, tu fidelidad para con nosotros. Te agradecemos, Señor, por permitirnos tomar de esta cena del Señor. Y pedirte, Señor, por los enfermos, los que están en recuperación, por nuestra hermana Roselia, que está en recuperación, nuestra hermana Brisette, que está en recuperación, nuestra hermana Yanira, que está también en recuperación, y gracias por ese nuevo integrante de la familia, que es tu herencia. Por otros hermanos que han pedido también oraciones por su salud o familiares. Escucha sus oraciones, Señor. Escucha sus oraciones. Y pedirte por todos aquellos que necesitan de ti. Que en este culto, Señor, salgan bendecidos con tu palabra y que vuelvan a sus hogares con un mayor compromiso para contigo. Gracias, Padre. Muchas gracias. Bendice la prédica, las enseñanzas que vienen a continuación. Oramos en Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones. Las copitas, por favor, con mucho cuidado. Muy buenos días, hermanos. Bueno, voy a pedir a los maestros y maestras de escuela dominical que pasen a la parte de atrás con los niños, mientras que los jóvenes y los adultos nos quedamos en la sala principal para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Mis hermanos, en esta mañana tenemos visitas. Tenemos la visita de Marta, de Ariana y de Alexa, que vienen a acompañar a nuestro hermano Roy. Bienvenidas sean a la casa del Señor. También tenemos la visita de Paulina y Gregoria, que nos acompañan también. Bienvenidas sean a la casa del Señor. Y también, mis hermanos, tenemos hermanos que por motivos de enfermedad y diversas circunstancias no se habían podido hacer presentes, como nuestra hermana Sophie y nuestro hermano Guillermo. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Y nuestro hermano. Así que, mis hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa de oración. Y bueno, por favor, quiero que abran sus Biblias. Seguimos en nuestra serie expositiva consecutiva del Evangelio de Marcos. Por favor, abran su Biblia en Marcos capítulo 12, del versículo 28 al versículo 34. Marcos capítulo 12, versículo 28 al versículo 34. Mis hermanos, antes de leer el texto, voy a contar una pequeña historia. Mis hermanos, en el año de 1875, Magdalena de Villalor recibió la carta de amor más grande escrita hasta estos días. Esa carta fue escrita por un pintor francés llamado Marcel Deleclore. En esta carta, mis hermanos, aunque era la carta más larga de amor jamás nunca escrita, solamente decía lo siguiente: Je vous aime, que quiere decir yo te amo en francés. Y mis hermanos, no hay nada de extraordinario en que la carta solamente dijera Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Pero ¿saben cuántas veces lo escribió este hombre? 1.875.000 veces para Magdalena. Ahora, mis hermanos, yo no sé cómo siguió la historia, si Magdalena le correspondió o no le correspondió, ¿verdad? No sé cómo terminó esta historia de amor. Lo que sí sé, mis hermanos, es que el amor es más que palabras.
El amor es mucho más que las palabras, aunque sean 1.875.000 veces que te digan te amo o yo te amo, Jebusem. Hermanos, hoy en esta mañana vamos a comprender que el amor verdadero comienza en vertical entre el hombre y Dios y que después es horizontal para con el prójimo, para que nosotros podamos cumplir el mandamiento más importante. Así se titula esta predicación en esta mañana, el mandamiento más importante. Vamos a leer el texto en Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Dice: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Mis hermanos, en esta mañana vamos a aprender que el amor es más que palabras y que a través de ese amor nosotros vamos a cumplir el mandamiento más importante en la vida de los creyentes. Bueno, como este texto yo lo he dividido en 4 como la semana pasada, y el primer encabezado lo he titulado la identidad del escriba y su pregunta. La identidad del escriba y su pregunta. Versículo 28, vamos al texto por favor. Dice: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Bueno, la pregunta aquí a esclarecer es: ¿quiénes eran los escribas? Bueno, los escribas eran los teólogos de aquellos días. Ellos eran los expertos en toda interpretación o aplicación de la Torá. Ellos eran los doctores de la ley. Ellos eran los expertos en todo tema polémico de aquellos días. Ellos decían cómo se interpretaba y cómo se aplicaba la Torá. Estos hombres mayoritariamente pertenecían a la secta de los fariseos, la secta que odiaba profundamente al Señor y que eran profundamente religiosos y ritualistas por encima del amor a Dios y el amor al prójimo. Estos doctores de la ley, miren hermanos, estos doctores de la ley habían estipulado que la Torá, que el Pentateuco se resumía en 613 mandamientos. 613 mandamientos, de los cuales 248 eran positivos y 365 eran negativos. En pocas palabras, hoy para nosotros un mandamiento para cada día del año. Estos hombres, mis hermanos, estos doctores de la ley eran meticulosos en gran manera a la hora de interpretar la palabra del Señor. Ahora, había un problema entre ellos, es que no se ponían de acuerdo cuál de estos 613 mandamientos era el más importante de todos.
No se ponían de acuerdo. Y aunque ellos entendían que habían mandamientos más importantes que otros, no llegaban a un acuerdo final. Era una disputa interminable, mis hermanos. No había solución para ese problema entre ellos. Ahora vamos a notar que este escriba dice que le había oído disputar con los saduceos y que él había entendido que había respondido de buena manera. Mis hermanos, este escriba reconoció la excelente respuesta de Jesucristo a los saduceos. ¿Por qué fue excelente? Porque el único texto que habla en la ley acerca de la eternidad de Dios y de la esperanza de una vida después de la muerte, con ese texto les dijo que los saduceos estaban totalmente equivocados. Y eso está en Éxodo capítulo 3 versículo 6, cuando Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios. Ustedes recuerdan la prédica de la semana pasada. Mis hermanos, creo firmemente, y esto es algo personal, creo firmemente que hasta en aquellos días, hasta aquel día en que Jesús le respondió eso a los saduceos, nadie los había puesto, nadie los había exhibido públicamente como lo hizo el Señor, a aplicarles este texto delante de todos. O sea, en pocas palabras, el Señor pulverizó su pésima teología de los saduceos delante de todo el pueblo, porque recuerden que ellos lo que querían era poner en ridículo al Señor. Sin embargo, Dios en la carne, que es todo sabio, todopoderoso, los puso en ridículos a ellos. Ahora, mis hermanos, esto llamó poderosamente la atención del escriba. Este hombre le pasó algo como a ti, como a mí. Bueno, a mí, un ejemplo. Si yo soy una persona que si he tenido una duda por toda mi vida, o no he podido hacer una actividad durante toda mi vida, y luego veo un hombre que lo resuelve delante de mí con tanta maestría y con tanta facilidad, digo: wow, este hombre no se puede ir de aquí sin que yo le haga un montón de preguntas, porque a mí me gusta aprender. Creo firmemente que el escriba le pasó lo mismo. Cuando vio lo que hizo Cristo a los saduceos, dijo: este hombre no es cualquiera. Este hombre es un rabino de rabinos y no se va de aquí hasta que yo le pregunte cuál es el mandamiento más grande. Yo creo, mis hermanos, bueno, si tal vez no te pasa a ti en la vida, tal vez en tu trabajo. Tal vez el jefe te manda a hacer un trabajo que tú no sabes y hay una persona que sabe más que tú y lo hace fácilmente. ¿Qué le preguntas? Oye, ¿cómo le haces? O sea, ¿quieres aprender? Bueno, lo mismo le pasó al escriba con Jesús. Este escriba, mis hermanos, yo me imagino que se emocionó al escuchar al Señor y le lanzó la pregunta y le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O tal vez en su mente nos vamos a meter a la mente del escriba: Señor, de los 613 mandamientos que estipula la ley, ¿cuál es el más importante? Mis hermanos, este escriba no podía dejar ir a Jesús, porque él sabía que a Jesús no lo iban a invitar a un foro de debate entre escribas y rabinos, porque Jesús no pertenecía a ninguna escuela rabínica. Entonces dijo: es ahora o nunca. O pregunto ahora o callo para siempre. Y ahora vamos al segundo encabezado. Vamos a ver la respuesta de Jesús al cuestionamiento del fariseo, del escriba. Versículo 29 al versículo 31 lo he titulado: la respuesta de Jesús a la pregunta del escriba. Versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, escuchen: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Miren, hermanos, en pocas palabras, el Señor le recordó el gran Shema para el pueblo de Israel.
Ese texto está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, versículo 5, cuando dice: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. O sea, el Señor es único Dios. Mis hermanos, aquí en este texto, Dios declara, o la Biblia declara, que Yahvé solamente es Dios, que Él es el único Dios, que nuestro Dios, mis hermanos, el que se revela a través de la Biblia, es omnipotente, es omnisciente, es santo, es digno de honra, gloria y honor. Él es el Dios de dioses y no hay otro fuera de Él. Mis hermanos, Cristo le está diciendo al escriba y lo está llevando a la escritura y está diciendo: aquí está el primer mandamiento. Y este es el fundamento de toda la doctrina ortodoxa, tanto de los judíos como de los cristianos, donde nosotros sostenemos que Dios es uno, una unidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mis hermanos, y cuando esa palabra en el original hebreo Shema significa oír, pero en el hebreo no solamente significa escuchar, sino escuchar y obedecer. O sea, yo te hablo, tú me escuchas y obedeces. Dios le está diciendo a este escriba que el Señor es el único Dios, que Yahvé es el único Dios y que Él es digno de escucharle, de obedecerle, de alabarlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no hay otro Dios fuera de Él. Todos los demás son invenciones humanas. Todos los demás que se llaman dioses fuera de Jesucristo, fuera de Dios el Padre, fuera de Dios el Espíritu Santo, son invenciones humanas. Personas que se han inventado que tal fulano es santo, que tal fulano es Dios. No, Dios es uno, mis hermanos, y Dios, Jesucristo, le está diciendo a este escriba que Dios solo hay uno y que no hay otro fuera de Él. Pero aquí va el meollo y la médula que nosotros debemos de practicar. Este Dios, mis hermanos, debemos de amarlo con todo nuestro corazón. Versículo 30, noten lo que dice el texto: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Noten ese todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mis hermanos, en pocas palabras, Dios quiere que tú y yo le amemos con cada parte de nuestro ser, con todas nuestras acciones. En pocas palabras, mis hermanos, que nadie más que Dios sea el primer amor de nuestras vidas. Vuelvo a repetir esto: que Dios sea el primer amor de nuestras vidas. Nuestro amor por Dios debe de ser total. Con Dios es todo o nada. Porque nuestro Dios, mis hermanos, no tolerará que nosotros amemos más al cónyuge, que nos amemos más a nosotros, que amemos más a nuestros hijos, que amemos más al dinero, que amemos más al trabajo, que amemos nuestra reputación y que a Él lo dejemos en segundo término. Ese amor no sirve. Dios dice: o es todo o nada. En pocas palabras, mis hermanos, este amor debe de ser total. Cuando dice el texto, noten, es difícil separar porque la idea es que todo debemos de adorar a Dios, pero intenté un poco separarlo para que pudiéramos entender un poco más lo que significa. Dice, cuando dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Para mí, mis hermanos, significa que este amor debe de comenzar en el asiento de nuestra personalidad, donde brotan nuestras emociones, lo que verdaderamente somos, mis hermanos. En pocas palabras, un amor sin hipocresía. Que ese amor por Dios brote desde lo más profundo de nuestro ser. Mis hermanos, aquí pareciera que todos amamos a Dios. Pero ¿qué tal de lunes a sábado? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo ocupamos nuestro tiempo? ¿Pasamos tiempo a solas con Dios? ¿Leemos su palabra? ¿Por lo menos la escuchamos?
¿Oramos con nuestras familias? ¿Oramos solos? ¿Cómo se manifiesta eso? Porque aquí todos a mi vista son perfectos, o mejor dicho, todos somos perfectos. Pero ¿qué tal lo que tú eres verdaderamente cuando estás solo, cuando estás sola? ¿Verdaderamente brota en ti amor por Dios? ¿Verdaderamente amas a Dios desde lo más profundo de tu ser? Eso es lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón. Y luego dice, con toda tu mente. Allí, mis hermanos, significa que este amor debe de gobernar nuestro intelecto, todas nuestras emociones. El Señor dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis hermanos, la verdad se conoce a través de la mente. Este amor tiene que ser total por Dios y debe de gobernar nuestro intelecto. La verdad se conoce a través de la mente. Por eso yo le digo a ustedes muchísimas veces, cuando entren por esa puerta, no dejen la cabeza afuera. Aquí no venimos a bailar. Aquí no venimos a perder la razón, a pasar un momento bonito y divertido. No, aquí venimos a pensar cómo estamos delante de Dios, cómo es mi vida para Dios. Y por supuesto que después de terminar el servicio podemos platicar, podemos comer, podemos reír y todavía podemos salir a pasear. Pero aquí a la hora del servicio, mis hermanos, debemos de traer la mente. Y el texto va a decir en Primera de Corintios que cuando ore con el Espíritu. Y que cuando cante, también, que cuando cante lo haga con el entendimiento. Y que cuando ore también lo haga con el entendimiento. Mis hermanos, este amor debe de gobernar nuestras mentes. Finalmente dice, y amarás al Señor con todas tus fuerzas. ¿Qué significa eso de fuerzas? Bueno, en pocas palabras, mis hermanos, Dios exige un amor que gobierne nuestras acciones. Que cada una de nuestras obras que nosotros hacemos, pensamos si estamos glorificando a Dios o no. Y aunque a veces inconscientemente actuamos mal, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Sí o no? No es para que estés en este lugar. No es para que te inmiscuyas en esta discusión. No es para que te vistas de esa manera. No es para que te expreses así. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros le amemos con todas nuestras acciones. Eso es lo que significa amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Y mis hermanos, ¿qué logramos cuando todo está de acuerdo a lo que Dios quiere a través de su palabra? Cuando el amor por Dios está en nuestra personalidad, en nuestro intelecto y en nuestras acciones, ese amor es aprobado por Dios. Ese amor es aprobado por Dios. Mis hermanos, Dios quiere un amor puro de su pueblo, un amor puro por Dios. Y cuando ese amor gobierna, como decía, la personalidad, el intelecto y las acciones, entonces tú y yo, solamente entonces vamos a ser libres de la religiosidad, libres de la hipocresía y libres de toda jactancia. Vuelvo a repetir esto, hermanos. Cuando el amor por Dios gobierne nuestra personalidad, nuestro intelecto y nuestras acciones, Dios nos va a librar de la religiosidad, de la hipocresía y de la jactancia. Porque vamos a entender que todo lo que somos, que todo lo que tenemos y que todo lo que vamos a hacer es por la gracia y la misericordia de Dios. Y allí seremos libres para poder servir al Señor de manera total y libre. Así que, mis hermanos, el amor por Dios es fundamental en la vida de los creyentes, al grado que el Señor va a decir: este es el primer mandamiento. Esa es la piedra donde todo se sostiene o donde todo se cae, mis hermanos. El amor por Dios, ese amor que gobierna la personalidad, ese amor que gobierna el intelecto, ese amor que gobierna las acciones. Porque si el amor por Dios
no te mueve servir, entonces no sirve tu servicio. Me llenó de gozo la semana pasada al estar con mi grupo de discipulado y preguntarle a los hermanos por qué servían a Dios. Y gracias a Dios todos dijeron por amor y por gratitud. Y eso vale. Hoy salimos a través de las redes sociales, pero ¿tú crees que yo vengo pensando en eso? No me interesa. Yo vengo a predicar la palabra del Señor, a servirle a ustedes, a sentirme bienaventurado. Y ay de aquel que se suba aquí para querer ser conocido. Ay de aquel que dé algo aquí para que lo tengan en grande estima. No, lo hacemos todo para la gloria de Dios, porque amamos a Dios y estamos agradecidos, como decía mis hermanos en el grupo de estudio. Vamos a al siguiente texto. En el versículo 31, Dios va a hablar de una vez. Noten que el escriba le preguntó cuál es el primero. Pero Dios, que es abundante en gracia y misericordia, siempre nos da más de lo que le pedimos. Y aquí el Señor le dice, mira, y el segundo es semejante, le dice el Señor, versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ese texto en el Antiguo Testamento está en Levítico capítulo 19, versículo 18, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el amor por el prójimo debe de ser como nos amamos a nosotros mismos. Y antes de seguir con la exégesis, quiero decirles que Jesús aquí nos está enseñando el amor propio o la famosísima autoestima. No, Dios aquí no está diciendo ámate primero para que puedas amar al... No, Dios no está diciendo eso. Dios no está diciendo eso. Mira, mis hermanos, dice este pensamiento de la autoestima dice que para poder amar a los demás correctamente tenemos que amarnos mucho. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Aquí Cristo está diciendo que tú y yo nos amamos demasiado. Dice, ama a tu prójimo como te amas. ¿Cómo? A ti mismo. O sea, Dios está diciendo, mira, tú te amas bastante. Ay, pastor, no, yo siempre pienso en los demás. No es cierto. Todos pensamos en nosotros mismos. Nos amamos demasiado. Por eso somos egoístas, en gran manera. Siempre pensamos en nosotros, porque primero soy yo, luego soy yo y al último soy yo. Nunca hay tiempo para los demás. Y es por eso que cuando vamos al matrimonio hay grandes problemas, ¿verdad? Porque a la chiquilla le enseñan en casa, tú eres una princesa y vales mucho. Bueno, es otro tema. Pero mis hermanos, yo quiero decirles que Cristo aquí no está diciendo, no está enseñando que nosotros tengamos autoestima, no. Dios está diciendo, así como te amas, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y algunos textos en el Nuevo Testamento va a decir que a través del amor cumplimos la ley. Cumplimos, mis hermanos, la segunda tabla de la ley, que tiene que ver con el amor al prójimo. Nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con el gobierno, nuestra relación. Debemos de obedecerle y debemos de serle fieles. También debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero noten, aquí viene lo que denota que el escriba verdaderamente fue iluminado por Dios. Él entendió que el amor estaba por encima de los mandamientos sacrificiales. Noten la última parte. Dice el versículo 33, dice, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Dios en ese tiempo pedía el sacrificio, estaba a unos días de que eso se acabara. Pero este escriba dijo, sí, Señor, tienes razón. Porque, mis hermanos, ¿qué era lo más importante de la ley? ¿Qué era lo más importante de la ley, mis hermanos? Pues él va a decir que los actos religiosos no estaban por encima del amor al prójimo. Eso lo va a decir en primer libro de Samuel, hermanos,
capítulo 15, versículo 22, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice el texto: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y yo digo esto como dijo el Señor, que le dijo a los fariseos: miren, ustedes diezman de todo, pero dejaron lo más importante de la ley: el amor, la misericordia y la fe. Bueno, esto es necesario también, pero siempre que vaya acompañado de amor por el prójimo, mis hermanos, y no de querer dar una apariencia de piedad solamente porque sí. El amar a Dios y el amar al prójimo está por encima de pertenecer a cualquier movimiento religioso. Con vergüenza tengo que decir que los más creídos de los cristianos son los movimientos, son los reformados, los bautistas, los nazarenos, los presbiterianos. Se sienten la última Coca-Cola de este mundo y no saben ni predicar. Con eso les digo todo. Siento vergüenza. En lugar de ser los más abiertos, porque conocen la condición del hombre y que la salvación es por la fe, más se cierran. Yo no me junto contigo porque no eres bautista como yo. Y cuando los escucho predicar, me da sueño. No veo profundidad, no veo pensamiento en ellos, un pensamiento teológico profundo, no lo veo. Dios no está con el soberbio, Dios no está con aquel que no ama al prójimo. Dios está con aquellos que le aman y aman al prójimo por encima de todo. A esos Dios les da hasta que sobreabunde. Y cuando digo esto me refiero a lo espiritual, a lo intelectual, a lo social, a todas las bendiciones que Dios, mis hermanos, promete a aquellos que le sirven. Mis hermanos, este escriba entendió. Sí se le hizo al escuchar al Señor, entendió. Todas sus dudas fueron resueltas. Pero el Señor ve más allá. Porque nosotros vemos la apariencia. Tú imagínate al escriba. Este hombre no iba mal vestido. Este hombre tenía apariencia de piedad y verdaderamente entendía un poco las escrituras, no a la profundidad del Señor, pero sí las entendía. Pero el Señor ve el corazón. Y con esto termino. Punto número 4. La evaluación de Jesús a la vida espiritual del escriba. La evaluación de Jesús a la vida espiritual del escriba. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, noten, pero lo felicitó, dijo, sí entendiste, sí captaste, pero aquí va el Señor a meter el cuchillo. No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto era una felicitación o era una exhortación? Las dos cosas. Era una felicitación y era una exhortación, porque le dijo, bien has entendido lo que yo he dicho. Tienes 10, doble palomita, como dice nuestro hermano Javier cuando estamos en el discipulado, doble palomita, ¿verdad? Pero mis hermanos, Dios le dice, date cuenta, escriba, que estás fuera del reino todavía. Estás fuera del reino de Dios. Y eso es algo muy peligroso. Mis hermanos, este hombre entendió que la justicia y la misericordia y la fe en la ley era lo más importante al escuchar a Jesús. Pero a la misma vez Jesús le dice, tú estás fuera del reino de Dios. Estás muy cerca, porque ha entendido la verdad, pero no ha creído, no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo. Mis hermanos, al reino de Dios no se puede entrar solamente porque entiendes la verdad. O sea, es parte de, pero no es todo. Al reino de Dios no se puede entrar solamente porque tú entiendas la verdad, sino que a través del reino de Dios se entra
por el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, en lo que Cristo hizo por nosotros. A muchos, primero llegamos arrepentidos, humillados, y después nos llegó el entendimiento. Tiempo después. Así es. Pero el Señor le amonestó al escriba. Y esta amonestación es para todos aquellos que están aquí sin Cristo, que han escuchado una y mil veces el mensaje de Dios. Mi amigo, mi amiga, si sigues nada más escuchando, estás cerca, pero estás fuera. Y cuando te toque partir de este mundo, no va a haber nada más desagradable de haber estado tan cerca e irte al infierno. Ni disfrutaste en este mundo, ni vas a disfrutar tampoco en la eternidad. Porque ni fuiste de allá, ni fuiste de acá. Se pierde el tiempo. Tibia. Mis hermanos, al reino de Dios se entra por la fe, por el arrepentimiento, por lo que Cristo hizo, y después viene, mis hermanos, la iluminación del Espíritu Santo. Hermanos, este pasaje de las Escrituras nos deja 6 enseñanzas. La primera, y lógico, tenemos que amar a Dios por encima de todos. 2, esta clase de amor debe de ser con todo lo que somos y todo lo que hacemos. 3, amar al prójimo como a nosotros mismos. 4, el amor a Dios y el amor al prójimo es más importante que todo acto religioso. Vuelvo a repetir. El amar a Dios y el amar al prójimo es más importante que todo acto religioso. 5, entender que con la mente no se puede entrar al reino de Dios solamente. Tiene que venir el arrepentimiento para que nosotros podamos nacer de nuevo. 6, nuestro Señor Jesucristo espera a todos con los brazos abiertos de par en par. Ya sea que tengas mucho entendimiento o poco entendimiento, pero no has nacido de nuevo, hoy ven, porque Dios quiere perdonarte. Dios quiere concederte vida eterna. Dios quiera que muchos hoy hagan su decisión y dejen de vacilar, porque estás cerca del reino. Estás aquí en la iglesia, estás cerca del reino, pero estás fuera de él. Que Dios nos ayude a poner por obra su palabra, cumpliendo el mayor mandamiento de todos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este reto de vida que nos has dejado hoy. Permite que esta iglesia, permite que mis hermanos y yo podamos amarte con todo el corazón y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Oro, Señor, por los que están entre nosotros, que llevan muchos servicios escuchando tu palabra, pero no hacen una decisión. Padre, permite que nazcan de nuevo. Apiádate de ellos, apiádate de ellas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante como iglesia, como familias, como personas, que vivamos para la gloria de tu nombre, entendiendo tu palabra, guardándola y poniéndola por obra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.